Cordial saludo, mi nombre es Donaiver Pombo, identificación, y a continuación daré desarrollo al punto 1 relacionado a la tarea 2, fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. Pertenezco al grupo 10414-1 y el estudiante asignado fue el número 2. Periodo señal AC. El tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo, se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. El periodo es lo inverso de la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula. T es igual a 1 sobre F, en donde T es el periodo, F es la frecuencia. Por tanto, por medio de esta fórmula podemos conocer también cuál es la frecuencia de la corriente conociendo previamente el valor del periodo. Para ello despejamos F de la forma siguiente y el resultado se obtendrá en ciclos por segundo o hertz. Entonces tenemos que F es igual a 1 sobre T habiendo ya despejado F, es decir que frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. ¿Cómo así? En esta imagen, como ya tenemos el periodo, en este caso son 1, 2, 3, 4, al conocer el periodo podemos hallar la frecuencia. Entonces, si dividimos 1 entre 4, esta imagen nos daría 0.25, a lo que es igual a 4 Hz. Fase, amplitud. La amplitud y la fase son características de una señal senoidal. Son características totalmente independientes. Una señal, por ejemplo, puede cambiar su amplitud conservando la frecuencia y su fase. Es como las características color de la piel, inteligencia y edad de una persona. Estas características son totalmente independientes una de otra. La amplitud se refiere al tamaño de la señal, por ejemplo, 110 voltios o 220 voltios. La señal de 220 voltios es el doble de alta que la de 110 voltios. La frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos que hace una señal en un segundo y la fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto o atraso con respecto a otra de referencia. Por ejemplo, en esta imagen aquí tenemos que esta distancia nos representa el periodo, esta es la amplitud y aquí tenemos la fase. Procedemos con la definición de valor medio y eficaz o RMS. Valor eficaz. El valor eficaz o también llamado RMS, Root Mean Square o raíz media cuadrática, como su nombre lo indica, intentan encontrar un valor que sea eficiente. Esto se puede notar claramente cuando se dice que una casa está alimentada a 110 voltios. Que la casa esté alimentada a ese voltaje implica que el valor suministrado es eficaz. Además de esta definición, también se puede llegar a la conclusión de que el valor RMS es el valor del voltaje o corriente en corriente alterna que produce un efecto de disipación de calor, que es su equivalente de voltaje o corriente directa. Valor medio. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medios en un cierto intervalo de tiempo. Es decir, como en esta imagen tenemos la señal completa y el intervalo de tiempo o el valor medio, digamos, es esta parte que se tomó, es decir, este es el valor medio. Procedemos con frecuencia señal AC. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. En esta ilustración se puede observar aquí en la izquierda la representación gráfica de una onda
sinusoidal de corriente alterna con una frecuencia de 1 ciclo por segundo, o hertz. Del lado derecho aparece la misma onda, pero ahora con 5 ciclos por segundo de frecuencia, o hertz. Aquí tenemos los 5 ciclos, o lo podemos contar en la parte superior: 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo, o hertz. Sus múltiplos más generalmente empleados son los siguientes: kilohertz, representado con la expresión KHZ, que es igual a 10 elevado a la 3 Hz, lo que equivale a 1000 Hz. Megahertz, representado con la expresión MHZ, que va a ser igual a 10 elevado a la 6 Hz, el equivalente a 1.000.000 de Hz. Tenemos gigahertz, representado con la expresión GHZ, que es igual a 10 a la 9 Hz, lo que es equivalente a 1.000.000.000 de Hz. La corriente alterna puede tener diferentes formas de onda, pero la más común es la que presenta una onda sinusoidal o senoidal por cada ciclo de frecuencia. Aquí en la tabla tenemos la escala de la frecuencia y también digamos que se va aumentando, se le va sumando el exponente de A3, y a medida que se le va sumando también se le van agregando 3 ceros al final. Es como el Voltahertz, que ya es 10 elevado a la 24, y aquí tiene de igual forma 24 ceros. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrican estos? Diferencias generales del semiconductor tipo P. Son elementos del grupo 3 de la tabla periódica química. Aquí tenemos el grupo T. Está el aluminio, el galio, el indio. El semiconductor de tipo P normalmente se forma agregando impurezas trivalentes. Debido a la concentración de agujeros es alta, este semiconductor llevará una carga preferentemente positiva. Tendremos que el movimiento del portador de carga mayoritario será de alto potencial a bajo potencial. Se denominan aceptadores debido a la formación de agujeros en este semiconductor. La conductividad que poseen los del tipo P se deberá por la presencia que tienen los portadores de carga mayoritarios debido a los agujeros. En el proceso de dopaje, cuando se le agrega la impureza, como resultado se obtendrán huecos, es decir, espacios sin electrones, el cual se nombrará como átomo aceptor. Otra de las diferencias de los semiconductores tipo P es que los portadores de carga mayoritarios son los huecos y que los portadores de carga minoritarios serán los electrones. También tenemos que el nivel de Fermi del semiconductor de tipo P se encuentra entre el nivel de energía del aceptor y con el de la banda de valencia. El nivel de concentración en los portadores de carga mayoritarios va a ser superior. Diferencias generales del semiconductor tipo N. Son elementos del grupo 5. Aquí, como vemos en la tabla periódica, tenemos el arsénico, el nitrógeno, el antimonio. Tendremos que el movimiento del portador de carga mayoritario será de bajo potencial a alto potencial. Se denominan aceptores debido a la formación de electrones en este semiconductor. Otra de las diferencias generales del semiconductor tipo N es que el semiconductor tipo N normalmente se forma agregando impurezas pentavalentes, como en el caso del fósforo, que tiene 5 electrones, como los podemos observar en la imagen.
En el proceso de dopaje, cuando se le agrega la impureza, se obtendrán unos electrones adicionales extras, el cual se nombrará como átomo donante. Aquí tenemos que los portadores de cargas mayoritarias son los electrones y los portadores de cargas minoritarios son los huecos. También tenemos que el nivel de Fermi en los semiconductores tipo N se encuentra entre el nivel de energía del donante y con la banda de conducción. El nivel de concentración en los portadores de carga mayoritarios es superior y en el caso del tipo N también encontramos que el nivel de energía del donante está muy cerca de la banda de conducción y ausente de la banda de valencia. ¿Cómo se fabrican estos? Semiconductor tipo N. Un semiconductor tipo N se obtiene añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas. Los átomos que se añaden son átomos pentavalentes, es decir, de 5 electrones en el orbital de valencia, como el arsénico, el antimonio y el fósforo. El átomo pentavalente estará rodeado de 4 átomos de silicio que compartirán un electrón con el átomo central, pero en este caso quedará un electrón adicional. Como en el orbital de valencia solo pueden situarse 4 electrones, el electrón libre queda en un orbital mayor, es decir, en un orbital de conducción, por lo que se trata de un electrón libre. Como el número de electrones es mayor que el de huecos, los electrones reciben el nombre de portadores mayoritarios y los huecos reciben el nombre de portadores minoritarios. Semiconductor tipo P. Se produce igual que en el caso anterior, es decir, en el semiconductor tipo N, pero añadiendo una impureza trivalente, es decir, átomos con 3 electrones en la capa de valencia, como cuáles, como el aluminio, el boro o el galio. Cada uno de estos átomos comparte uno de sus electrones de valencia con la impureza. Así tendremos 7 electrones en el orbital de valencia, lo que significa que aparece un hueco en el orbital de valencia de cada átomo trivalente. A un átomo trivalente se le denomina también impureza aceptadora porque cada uno de los huecos que contribuye puede aceptar un electrón libre durante la recombinación. Ahora, los huecos se denominan portadores mayoritarios porque superan en número a los electrones libres y estos se denominarán portadores minoritarios. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.